El neoplatonismo es una filosofía panteísta. Dios es una fuerza impersonal, presente en todo el universo, de la cual emanan todas las formas de existencia. La más elevada de estas emanaciones es el mundo de los conceptos platónicos. Sigue después el alma universal, o demiurgo, creador del mundo visible, cuyas partes materiales constituyen las emanaciones más bajas. Para el neoplatonismo, la materia es el principio del mal. Las almas individuales pertenecen a una forma de emanación más noble, pero, ávidas de existir por sí mismas, han renegado de lo sublime, origen como un niño que abandona una casa paterna. Después de esta apostasía, han acabado por ligarse a la materia. Sin embargo, cada hombre ansía desde lo más hondo de su alma volver a su origen y siente nostalgia de lo eterno. Esta es la tarea del hombre mientras mora en esta tierra, librarse de los lazos de la materia para conseguir un nuevo mundo, suprasensible del que fue separado. Ello puede lograrse mediante una existencia ascética o una contemplación íntima y extática de Dios. Quien en esta vida haya procurado liberarse de sus lazos materiales, de su cuerpo y de todas sus imperfecciones, lo logrará a la hora de la muerte. Las almas más puras se unirán al alma universal y reinarán con ella sobre el universo eterno. Solo un corto número de almas quedará liberado por entero de su condición material con la muerte. El alma que durante su vida terrestre no haya vencido al imperio de la materia deberá buscar después de su muerte una envoltura en otro cuerpo. Algunas de esas almas vuelven a encarnarse en seres humanos, pero su existencia es un castigo a los pecados cometidos en el transcurso de una vida anterior. Los amos malos se convierten en esclavos, los ricos que malgastaron sus riquezas en pobres, otros descienden a la especie de animales, cuando su sensibilidad va acompañada de violencia y de cólera, vuelven a nacer convertidos en animales rapaces. El neoplatonismo de Plotino, Orígenes, Porfirio, el pseudo Dionisio Areopagita y Proclo había de ejercer enorme influencia en el pensamiento de la ética de la Edad Media. Desde luego, su concepción de la materia contribuyó mucho al nacimiento del ascetismo cristiano, con sus anacoretas y la vida reclusa de los monjes, los ayunos y maceraciones de la carne. En la ciencia medieval, el desprecio neoplatónico de la materia contribuiría a detener y frenar durante más de un milenio toda investigación en el dominio de las ciencias naturales. Por ello, la filosofía neoplatónica es la piedra angular de la cultura medieval. La doctrina neoplatónica respondía a todas las aspiraciones de Juliano, veía también en ella el medio de restaurar la cultura antigua y enfrentar al cristianismo. Sin embargo, en apariencia continuaba comportándose como cristiano y esperaba su hora. Entretanto, participaba en el culto que aborrecía, leía en ello su existencia y su obra futura. Juliano, el apóstata, emperador. A los 24 años, Juliano tuvo que cambiar la toga de filósofo por el manto de general y afeitarse su revuelta barba. Se mostró muy ocurrente y acomodóse muy bien a su nueva existencia. Estudió con celo la técnica de la guerra, mandó sus tropas según las reglas del arte militar y obtuvo algunos éxitos que le merecieron fama de capitán. Cuando cerca de Estrasburgo atacaron a los germanos, 3 veces más numerosos, Juliano obtuvo sobre ellos, gracias a la disciplina de sus tropas y a su valor personal, que servía de ejemplo a los soldados, una victoria decisiva que fue la salvación de las Galias. No se detuvo ahí, franqueó el Rin y persiguió a los germanos empuñando la espada. La alegría del desconfiado Constancio no quedó exenta de reservas cuando supo los éxitos y la fama creciente de su primo. Años más tarde halló excelente pretexto para privar a Juliano de sus mejores tropas. Habiendo estallado la guerra contra Persia, quiso Constancio hacerse cargo del mando en persona y reforzar sus relajadas tropas de origen asiático. Necesitaba unidades frescas procedentes de Occidente. Sus órdenes eran irrevocables y encargó a sus comisarios que escogieran las mejores tropas galas. Aunque a disgusto, Juliano decidió ejecutar las órdenes del emperador, pero los soldados, con tanto esmero escogido, se negaron a abandonar el país y proclamaron emperador a Juliano. Este se halló ante una alternativa grave: o se ponía al frente de los amotinados o se dejaba matar por su primo. Cuando Constancio se enteró de la sublevación de los galos, fue presa del pánico, pero rechazó las tentativas de Juliano para llegar a un acuerdo amistoso. Decidió aprovechar un armisticio para castigar a aquel ingrato. Ya en camino contrajo unas fiebres, su ansia de llegar a destino acabó con su vida. Era el año 361. Juliano quedó dueño del imperio. Ya podía descubrir su verdadero rostro y arrojar la máscara de piedad cristiana. Juliano era un idealista como pocos emperadores romanos lo fueran, en el trabajo, activo y esclavo del deber. Un nuevo Marco Aurelio, que vivía un auténtico
que vivía un auténtico ascetismo, demasiado humano y prudente para combatir al cristianismo con persecuciones sangrientas, no quería ser mártires. En una carta escrita poco después de su ascensión al trono precisaba: a pesar de la locura de los galileos que han provocado una sublevación casi total, quiero que no se les castigue a muerte y no se les apliquen castigos corporales, sino que, por el contrario, se les deje en paz. En otro de sus escritos posteriores se lee: los errores son debidos más a la ignorancia que a la maldad, por eso hay que compadecerlos en vez de odiarlos. Hay que convencer a los hombres con argumentos razonables mejor que con golpes, injurias y malos tratos. Ello no significa que no adoptara medidas anticristianas. Algunas podían ser calificadas de igualitarias, como la de ordenar que los cristianos participantes en la destrucción de los santuarios paganos los reconstruyeran con sus manos o pagaran los gastos y de reconstrucción. A consecuencia de ello, varios procuradores y funcionarios celosos secuestraron los bienes de algunas iglesias cristianas. Por tal motivo, los cristianos llegaron más de una vez a las manos con el populacho pagano. A pesar del punto de vista tan humano del emperador y otros paganos ilustres, se cometieron con frecuencia crueldades. De esta forma, la base económica de la iglesia, reforzada por Constantino el Grande, fue reducida a la nada por Juliano. Otros privilegios, tales como la competencia judicial en materias civiles que se había otorgado a los obispos sobre sus fieles, fueron también abolidos. Pero el peligro más grave para el cristianismo era el edicto que prohibió a los cristianos dar enseñanza e indirectamente recibirla. Juliano esperaba que, pasadas algunas generaciones, gran parte de la juventud seguiría su propio ejemplo de apostasía, y quienes no hubieran tenido ocasión de adquirir elevada cultura tampoco estarían en disposición de ocupar cargos directivos y actuar según sus ideas. Preocupóse además de asegurar a las religiones paganas una organización tan sólida como la del cristianismo, a fin de ponerlas en disposición de luchar con eficacia contra ésta. Así procuró crear una jerarquía pagana, similar a la cristiana, nombrando para cada provincia un pontífice, especie de obispo idólatra, a quien todos los demás sacerdotes quedaban sometidos. Al frente de la jerarquía se situaba el propio emperador, con la dignidad de sumo sacerdote. Juliano hizo lo posible para atraer al pueblo a los santuarios, introduciendo cátedras hasta entonces desconocidas. Desde ellas, los filósofos neoplatónicos explicaban el mensaje esotérico de los mitos antiguos. En fin, se esforzó en emular las prácticas caritativas de los cristianos, empleando sumas importantes en instituciones filantrópicas. En resumen, Juliano procuró introducir notables reformas en la religión pagana, tomando de continuo el cristianismo como modelo. El apóstata había arraigado en la ética cristiana mucho más de cuanto pudiera imaginarse. Juliano no combatió solo a los aborrecidos cristianos con los medios de que disponía como emperador, se valió también de la filosofía, escribió diversas obras contra los galileos, en que expresaba ante todo su rechazo por el culto a las reliquias. Así empleó Juliano todos los medios pacíficos para defender la causa del paganismo antiguo. Sin embargo, pronto vio que no podía darse vida a lo que estaba ya muerto, aunque lo intentara el mayor idealista. La gran masa popular, aunque más o menos hostil al fanatismo de los cristianos, permanecía indiferente a los nobles ideales del emperador. Entre los cristianos, en cambio, el fervor era directamente proporcional al empeño puesto en desarraigarla. Esto es solo una nube pasajera, dijo el eminente padre de la iglesia, Atanasio, cuando Juliano lo envió al destierro. Apenas transcurridos 6 meses, sus palabras se convertían en realidad. En el verano del 362, Juliano abandonó Constantinopla para no regresar a ella jamás. Se había puesto en marcha hacia la frontera oriental para combatir a los persas, una campaña dramática. En el año 363 le llegó la muerte casi de improviso. Un día, según costumbre, se expuso temerario a los proyectiles enemigos, sin recordar que se había quitado la coraza a causa del calor. Sus soldados no dejaron sin venganza la muerte de su querido general. Despreciando la muerte, se arrojaron furiosos contra el enemigo hasta conseguir una aplastante victoria. El emperador, entretanto, consolaba a los amigos que lo rodeaban, rogándoles que reprimieran las lágrimas. El moribundo manifestó la alegría que experimentaba de ir al fin hacia un mundo mejor. Aquel a quien aman los dioses muere joven, dijo, y después de filosofar sobre la inmortalidad del alma, se extinguió tranquilo. Tenía entonces 32 años, apenas había reinado 1 y medio. Como un eco de la alegría que experimentaron los cristianos al morir su peor enemigo, nació la leyenda según la cual Juliano exclamó en sus últimos instantes: «Vencistes, Galileo». El triunfo del cristianismo. Joviano, el emperador elegido inmediatamente, era en todo opuesto a Juliano, militar bastante superficial, buen bebedor, cristiano de cuerpo entero, la persona más insignificante que puede imaginarse.
Su sucesor, Valentiniano, también oficial y muy buen cristiano, estaba dotado al contrario de su predecesor de energía y decisión. Devolvió a los cristianos la completa libertad de su culto y restableció algunos de sus privilegios. Siguió el ejemplo de Constantino, mostrándose imparcial respecto a las diversas religiones del imperio. No impedía a nadie cumplir con sus deberes religiosos y no obligaba a nadie a abrazar su propia fe, dice de él Amiano Marcelino, historiador greco-sirio del siglo IV. Poco después de subir al trono, Valentiniano escogió a su hermano Valente como emperador asociado, con plena autoridad sobre Oriente. Ambos emperadores designaron como oficiales del ejército a muchos germanos, hecho insólito hasta entonces. Valentiniano se esforzó en asimilarlos, casándolos con mujeres romanas, acaso para vitalizar el antiguo vigor del pueblo romano. Esperaba quizás contener de esa forma el azote que pugnaba tenaz en las fronteras del imperio. Precauciones vanas. Nada podía oponerse ya a la marea de las grandes invasiones germánicas con las que estas quintacolumnas no podían no simpatizar algo. Valente tuvo que experimentarlo en carne propia, pues falleció tratando de contener a los godos en Adrianópolis, 378. Desde tiempo atrás se desmoronaba el viejo mundo romano. El futuro pertenecía ya a fuerzas nuevas, el cristianismo, los germanos. Los vencedores se convirtieron en herederos directos de la civilización de sus vencidos. El cristianismo se presentaba como amigo, pero la semilla recién sembrada no dejaba de poner en peligro los fundamentos de la sociedad romana. La predicación de un reino que no es de este mundo estaba en abierta contradicción con el espíritu de una sociedad para la que este mundo era la única realidad tangible. En el año 392 señala la fecha histórica del triunfo del cristianismo. Teodosio, corregente y desde 392 sucesor de Valentiniano II, no toleraría más que una sola religión en su imperio. Prohibió tanto las sectas cristianas heterodoxas, herejes, como el culto idólatra. Un orador pagano de la época describe con crudeza cómo se comportaban los cristianos fanáticos en estos templos y cómo acometían a los sacerdotes paganos. Todos los templos paganos fueron cerrados por orden imperial, de suerte que los dioses tenían como única compañía en sus hornacinas a las lechuzas, como dice San Jerónimo. Teodosio también prohibió a sus súbditos sacrificar animales inocentes a los ídolos sordos y mudos, e incensar en las casas y hacer libaciones a los penates y otros dioses tutelares. Toda casa que se inciense pertenecerá al Estado, según palabras de este famoso decreto. En el año 394 prohibió los Juegos Olímpicos. La fuente de la belleza antigua se secaba. Símbolo de esta época son las últimas frases pronunciadas por el oráculo profético de Apolo en Delfos. He aquí la respuesta que recibió el médico particular y amigo de Juliano cuando por orden del emperador consultó al oráculo. Ve y di a tu amo, el célebre templo es un montón de ruinas, es todo lo que queda de la mansión de Apolo. El laurel profético ha desaparecido, la fuente de la profecía se calla, desde que el agua rumorosa se ha agotado. El paganismo tuvo también sus mártires. El más célebre fue Hipatia de Alejandría, sabia como Palas Atenea y bella como Afrodita. Enseñaba filosofía platónica y era excelente en matemática y astrónoma. Una multitud de discípulos la seguían admirados, pero los cristianos fanáticos la aborrecían. En el año 415, durante uno de tantos tumultos que se producían a diario en Alejandría, fue acometida por una turba de exaltados que la arrastraron a la iglesia y allí la asesinaron cruelmente. El hecho de que las luchas religiosas alcanzaran en Oriente tal violencia se explica, en parte, por la profunda aversión que inspiraba a los cristianos la inmoralidad manifestada en ciertos cultos, especialmente en el culto de Afrodita, que iba a la par con el desbordamiento de los sentidos, la mutilación voluntaria y otras crueldades. Por eso decidieron luchar no solo con las armas del espíritu, sino también con la espada del gobierno. Tinieblas y luz van siempre a la par. Al propio tiempo que se prohibían los Juegos Olímpicos, se adoptaban medidas contra una de las prácticas más brutales del paganismo, los combates de gladiadores que los cristianos abominaban. En el año 399 fueron suprimidas las escuelas de estos luchadores, pero pasó mucho tiempo antes de que los cristianos influyentes consiguieron del emperador que prohibiera para siempre estos crueles combates a muerte, y en el año 529 Justiniano dará el golpe de gracia al libre pensamiento antiguo, confiscando los bienes con cuyas rentas se sostenían la Academia Platónica de Atenas y prohibiendo la enseñanza de la filosofía en dicha ciudad.